María Chivite Navascués, presidenta del Gobierno de Navarra, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ya tiene todo su equipo cerrado? Bueno, el equipo de la presidenta, todo el gabinete ya está cerrado, los consejeros y consejeras están también cerrando sus propios departamentos, pero bueno, se irá cerrando a lo largo del mes de agosto los distintos nombramientos, sobre todo direcciones generales. ¿Quién va a ser el portavoz o la portavoz de su gobierno? ¿O se va a enfrentar usted sola a dar la cara? Bueno, en principio el portavoz del gobierno será el vicepresidente primero, Javier Ramírez. Es el que ejercerá mañana, que tenemos la primera sesión de gobierno, ejercerá Javier Ramírez como vicepresidente primero del gobierno. ¿Y se va a quedar ya en esas tareas? Bueno, por de pronto será él, sí. ¿Esperaba este aterrizaje tan complicado en los primeros días? Bueno, yo creo que ha habido más ruido que realmente la complicación de la toma de posesión, ¿no? Yo creo que se ha hecho un traspaso de poderes muy ordenado, ha habido una voluntad de hacerlo bien por el gobierno saliente con el gobierno entrante, más allá de ubicaciones de espacios que todavía estamos ajustando, yo creo que eso ha ido bien. Otra cosa es ruido mediático de otro tema que también lo ha habido. ¿Y qué ha sido lo que no se esperaba de ninguna manera? ¿Qué es lo que le ha decepcionado, lo que realmente ha supuesto un obstáculo en el arranque? Bueno, yo creo que nosotros hemos arrancado muy bien, como digo, lejos del ruido, y yo creo que bueno, pues, la estrategia de Navarra Suma, de la confrontación y bueno, pues, esos mensajes que está lanzando, bueno, pues yo creo que han intentado dificultar, pero como digo, nosotros estamos muy bien orientados a la tarea que es gobernar esta comunidad. Estamos viendo las imágenes de su investidura. ¿Qué siente uno en esos momentos cuando le dicen que se ha convertido en la persona que va a dirigir la comunidad en la que vive? Bueno, pues como dije también en el discurso, ¿no? Para mí es un honor, es una responsabilidad, pero también es una oportunidad para demostrar, bueno, pues que Navarra tiene grandes posibilidades de ser una gran comunidad y de poder avanzar. Hombre, cuando leía el discurso, pues no te voy a decir, ¿no? Pues lo que sientes de vaya responsabilidad que he asumido, esto tiene que salir bien y desde luego ese va a ser mi empeño como presidenta y el empeño de todo el gobierno. ¿Y cuando ve la cara de sus padres ahí en directo? Bueno, pues la verdad es que es muy emotivo, ¿no? En mi vida hubiera pensado yo, ¿no? que podría alcanzar semejante responsabilidad, pero también soy consciente, ¿no? que con el trabajo, con la perseverancia, con el esfuerzo, bueno, pues se puede llegar a muchos sitios y sobre todo teniendo altura de miras y con la responsabilidad de, bueno, pues que tu responsabilidad es ejercer esa presidencia del gobierno para todos los navarros y para todas las navarras. Es una grandísima responsabilidad y desde luego espero estar a la altura. ¿Y la noche de antes en casa? No, bueno, ya después de todo lo que habíamos vivido durante todo el verano, bueno, pues era más de ilusión, bueno, y explicándole también a los hijos, ¿no? A mi hija y a mi hijo, bueno, oye, pues ahora la tarea que va a tener la mamá y tal, que va a salir más en la televisión, la responsabilidad que tiene y tal, bueno, pues fue todo como muy cariñoso, sí. Pasan esos momentos y apenas una semana después asiste a un homenaje de una víctima asesinada por ETA y le llaman traidora. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Entendió esas críticas en ese Bueno, momento? una cosa es que las entienda y otra cosa es que las comparta. Yo desde luego máximo respeto siempre a las víctimas, pero si alguien quiere hacer política, que lo haga a través de la política y no a través de la utilización de las víctimas del terrorismo, que por cierto no todas están de acuerdo con, bueno, pues con lo que ahí se habló, ¿no? Que fue más un mitin que un homenaje a una víctima del terrorismo. Pero como digo, yo sabía lo que iba, era muy consciente. Yo llevo yendo a ese acto, no sé, a veces he fallado, algún año he fallado, pero yo creo que más de 10 años. También recuerdo que fue muy duro cuando Zapatero gobernaba, recuerdo esas acusaciones a Elma cuando era delegada del gobierno, las recuerdo muy bien, esas intervenciones fueron muy duras. Pero bueno, yo era consciente de que tenía que ir como he ido como ciudadana, como he ido como parlamentaria, como he ido como responsable del Partido Socialista y desde luego quería ir como presidenta, porque el compromiso de este gobierno con la paz, con la memoria, con la convivencia, con la reparación y con la justicia es un compromiso firme, que más allá de las críticas lo vamos a llevar a cabo. Pero las críticas las hizo la portavoz de Vecinos de Paz, Maribel Valls, no las hizo la viuda. ¿Usted ha hablado con alguna de las dos?
No, no he hablado con ninguna de las dos, pero es cierto que se han dirigido a mí otras víctimas que no han querido salir públicamente porque, como digo, no comparten la instrumentalización del dolor ajeno, que me han dicho que no estaban de acuerdo. Y claro, algún posicionamiento en redes sociales también ha habido de algunas víctimas que no están de acuerdo, pero como digo, yo para mí todo el respeto a las víctimas, a sus opiniones, pero la persona que quiera hacer política, que lo haga a través de la política y no a través de la utilización del dolor ajeno. ¿Qué va a hacer si se produce en Navarra algún recibimiento de etarras al salir de la cárcel al término del cumplimiento de sus penas? Bueno, mi posicionamiento es clarísimo. A mí me parece que todos estos homenajes son reprochables. Homenajear a alguien que ha producido dolor ajeno, ¿no? Me parece que es un acto reprochable. Yo creo que pido un acto de empatía para con las víctimas, para con las personas que han sufrido dolor. Creo que no es oportuno y, bajo mi punto de vista, son actos reprochables. Se acaban de cumplir 1000 días en prisión para 3 de los encausados por la agresión en un bar de Alsasua contra unos guardias civiles. El portavoz del grupo parlamentario de Podemos en Navarra, Miquel Buil, lo ha vuelto a calificar de pelea de bar. ¿Qué opina usted de esta polémica y de tener dentro de su gobierno a representantes de este partido? ¿Lo han hablado? Sí, con Podemos? Hemos hablado, bueno, con los distintos miembros del gobierno y el gobierno no hará posicionamientos políticos sobre sentencias judiciales. Por lo tanto, yo creo que hay que saber separar los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo opino que eso no fue una simple pelea de bar. Y como gobierno, como digo, no se harán posicionamientos políticos de sentencias judiciales. Otra cosa es que lo hagan los partidos políticos en el ámbito parlamentario. Eso ya será su posicionamiento, pero desde luego no lo haremos como gobierno. ¿Y entendió las críticas vertidas contra la consejera Itziar Gómez precisamente por haber puesto en tela de juicio su pasado con el compromiso de la paz y contra la violencia, y por haber tenido ese altercado con la Policía Municipal de Pamplona en el Chupinazo de Pamplona? A mí me hubiera gustado que otras personas de la izquierda abertzale hubieran hecho hace 25 años el camino que hizo la consejera Itziar Gómez, de su enfrentamiento a las posiciones violentas y ese camino hacia el rechazo a la violencia y a la apuesta por la democracia y por el sistema democrático como vía para la consecución de unos fines, pero desde luego desde el respeto a la ley y desde el respeto al sistema democrático. Me hubiera gustado que otros políticos hubieran hecho también ese camino de rechazo a la violencia que Itziar hizo hace 25 años. ¿Y lo ocurrido en el Chupinazo con la Ikurriña? Bueno, como presidenta del gobierno lo he compartido con ella y ella está comprometida con el acuerdo de gobierno donde dice que se respetarán los símbolos oficiales de la comunidad foral y como consejera lo hará. ¿Quién decide quién es consejero? ¿Cada partido dentro de sus consejerías o la presidenta ha podido decidir algo? Bueno, la presidenta del gobierno ha tenido conocimiento de las propuestas que han hecho los distintos grupos parlamentarios y bueno, pues hemos acordado entre todos quiénes van a ser los consejeros y quiénes no. Desde luego, por mi parte no ha habido vetos, pero sí es verdad que yo quería, bueno, pues personas comprometidas con el acuerdo y leales con el acuerdo al que hemos llegado. Y desde luego eso es lo que se va a cumplir. Lealtad con el acuerdo y por encima de todo el compromiso de buscar el bien común para todos los navarros y todas las navarras. ¿Y cómo ha llevado ver a Manu Ayerdi de nuevo como consejero de Desarrollo Económico cuando poco más o menos la legislatura pasada el Partido Socialista pidió su dimisión por el caso Davalor? Nosotros cuestionamos las decisiones que se hicieron con el caso en concreto. Pero bueno, Manu Ayerdi es una persona que se ha mostrado leal a ese acuerdo. He tenido la oportunidad de reunirme con él, de hablar de las distintas cuestiones y él tiene claro cuál es su compromiso con este gobierno y desde luego el compromiso de transparencia total en cada una de las decisiones y cumplirá. No tengo ninguna duda que el señor Ayerdi cumplirá con su compromiso, con ese acuerdo y, como digo, con buscar el bien común de todos los navarros y las navarras. Usted ha insistido por activa y por pasiva en que no tiene ningún pacto con EH Bildu. ¿Por qué Navarra Suma sigue insistiendo en ello? Bueno, pues habrá que preguntárselo a Navarra Suma. Yo creo que una mentira... Ellos dicen que porque lo tienen. Una mentira por 1000 veces que se repita sigue siendo una mentira. Y además EH Bildu también lo ha dicho claramente. Ni siquiera
y ese fue el reproche que hizo la portavoz de EH Bildu, nos hemos sentado ni siquiera a hablar con ellos. No hay ningún acuerdo con EH Bildu. Y como digo, nosotros llevaremos al Parlamento de Navarra cuestiones para su aprobación y hablaremos con toda la oposición, porque tanto Navarra Suma como Bildu forman parte de la oposición en el marco parlamentario. Y Navarra Suma, bueno, pues como siempre, instrumentalizando Navarra para hacer política. Y eso es algo de lo que se vienen quejando muchos navarros y muchas navarras, que han visto que a lo largo de este verano el portavoz de Navarra Suma se ha dedicado a estar en Madrid, no en Navarra, y se ha dedicado a instrumentalizar Navarra para, bueno, pues como ariete a Pedro Sánchez y a nuestro presidente del Gobierno de España. ¿Ha roto relaciones con Navarra Suma? Bueno, yo creo que las acusaciones que Navarra Suma ha hecho hacia María Chivite, hacia la presidenta del Gobierno, han sido más que graves. Desde luego, bueno, pues eso que se nos haya llamado que hemos traicionado a las víctimas o que tenemos las manos manchadas de sangre, yo creo que, bueno, pues es algo más que reprochable por parte de Navarra Suma. ¿Por qué no se sentó con Javier Esparza en la ronda de contactos? Porque la ronda de contactos solo la hemos hecho con las personas que forman parte del acuerdo programático. Y luego, como digo, posteriormente, en el marco parlamentario, nuestro instrumento va a ser el diálogo, porque tendremos que sacar iniciativas adelante. Y desde luego también Navarra Suma tendrá que pensar cuál es el papel que va a jugar a lo largo de esta legislatura. Porque claro, si echamos la vista atrás de la legislatura pasada y vemos que casi el 50% de las iniciativas legislativas fueron aprobadas con el apoyo de Navarra Suma, incluso aprobadas por unanimidad, ¿cuál es el papel que va a jugar a lo largo de esta legislatura? ¿Va a decir que no a todo? ¿Para qué van a servir sus 20 parlamentarios y parlamentarias? Bueno, pues eso es lo que ellos tienen que decidir. Como digo, nosotros llevaremos como gobierno las iniciativas al Parlamento de Navarra y el resto de grupos tendrá que decidir si son buenas o no para el conjunto de la ciudadanía. ¿Se va a sentar con Navarra Suma para hablar de los presupuestos? Por supuesto que sí. Con todas las fuerzas que están en la oposición nos sentaremos para hablar de los presupuestos y también de otras iniciativas parlamentarias. Y veremos cuál es la disposición del resto de partidos para llegar a acuerdos. ¿Con Bildu se van a sentar también para hablar de presupuestos y para hablar de todo? Sí, con todas las fuerzas del arco parlamentario, porque hay que sacar iniciativas adelante. Y veremos, como digo, cuál es la disposición de toda la oposición para llegar a acuerdos. ¿Está preparada la sociedad o la parte de esa oposición para asumir esa fotografía después de todo lo que ha pasado en los últimos 2 meses? Bueno, yo creo también que ha habido... ¿Es una cuestión de madurez? Yo creo que sí. Y luego también es una cuestión de normalidad democrática. Es verdad que durante todo el verano pues hemos asistido a muchas hipérboles, a muchas acusaciones, a mucha dramatización, pero el día a día en el Parlamento de Navarra todos sabemos cómo es. Todos sabemos cómo es. Como digo, haciendo repaso de lo que fue la legislatura pasada, la curiosidad que nos encontramos es que Navarra Suma había votado iniciativas legislativas más con Bildu que con el Partido Socialista. Por lo tanto, dejemos ya de discursos hiperbólicos y grandilocuentes que no se sujetan y que no son reales, porque la realidad del día a día es que los distintos grupos parlamentarios nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo iniciativas, todos con todos, a veces con unos y a veces con otros. Incluso Navarra Suma, que ahora está haciendo, como digo, este discurso grandilocuente y de rechazo, también ha llegado a acuerdos con EH Bildu como con el resto de fuerzas políticas para sacar iniciativas adelante. Por lo tanto, dejemos al parlamentarismo que utilice su mejor instrumento, que es el diálogo y el acuerdo por el bien de toda la ciudadanía. Usted sabe que en la negociación parlamentaria lo que queda, bueno, igual que en la negociación en casa, hay que dejar algún pelo en la gatera, hay que ceder en algunas cuestiones o en otras. ¿Qué no está dispuesta a ceder con EH Bildu el día que se sienten? Si hablan de economía, ¿cederá en cuestiones de economía? Bueno, ¿o no se saldrá de ahí? Veremos. Quiero decir que todo es ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar a acuerdos. Yo tengo muy claro que con EH Bildu hemos tenido muchas cosas en común la legislatura pasada. Hemos acordado la ley de igualdad. Hemos acordado, por cierto, Navarra Suma no votó a favor de la ley de igualdad que Navarra tiene. Hemos acordado la ley de derechos de las personas LGTBI. Hemos acordado iniciativas no legislativas, pero sí mociones y tal, en muchas cosas que tienen que ver con sanidad, en muchas cosas que tienen que ver con derechos sociales. Yo creo que con EH Bildu hay bastantes coincidencias en el ámbito de lo social. En el ámbito de desarrollo económico, pues quizás no tanto. Pero bueno, también hemos acordado la ley de ciencia, por ejemplo, que es un magnífico instrumento que ahora el consejero correspondiente, el señor Cibudosa, va a tener que llevar a cabo. También apoyaron esa ley de ciencia. Bueno, pues yo creo que hay espacios de acuerdos. Yo creo que si ponemos encima de la mesa, sobre todo los puntos comunes,
bueno, pues yo creo que tenemos esa capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Veremos, a ver también qué es lo que plantea la otra parte. Vamos a entrar precisamente de lleno en esa actividad parlamentaria con los puntos más importantes, porque no nos va a dar tiempo para mucho más, pero usted, que de alguna manera, y en la entrevista que usted y yo tuvimos antes de las elecciones, hablamos de esa crítica que el Partido Socialista había hecho durante la legislatura pasada en política fiscal. Hablamos de las rentas medias, de las rentas bajas. ¿Cuál va a ser la política fiscal que va a sacar adelante su gobierno? Mira, ya está acordado en ese programa de gobierno que se bajará la presión fiscal a las rentas bajas y sobre todo a las familias. Por lo tanto, en esa línea... Es decir, van a pagar menos impuestos. Exactamente, van a tener menos retenciones de IRPF, sobre todo rentas bajas y sobre todo familias. Por lo tanto, eso ya está acordado. También en lo que tiene que ver con las empresas familiares, lo que tiene que ver con patrimonio, bienes afectos a la actividad empresarial, que es el patrimonio de las empresas familiares, también hemos acordado en ese sentido que no computará como patrimonio, sino bueno, pues como bienes empresariales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ya hay un acuerdo en esa materia y que luego, posteriormente, también tenemos que ver cómo va el tema de ingresos. Porque el marco macroeconómico no sé si va a ser tan bueno como hemos tenido en esta legislatura, pero bueno, también hemos acordado bajar la presión fiscal más adelante a rentas medias. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo evoluciona la economía, pero como digo, lo que sí está acordado es sobre todo a las rentas familiares más bajas. Las madres y los padres han sido uno de los primeros que han llamado a la puerta del gobierno. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se les va a devolver el IRPF por las prestaciones? Bueno, la consejera de Hacienda ya tiene instrucciones de recibir a ese colectivo. Es verdad que el tema de la devolución de las prestaciones por maternidad no está en el acuerdo, está en la parte de los desacuerdos, y como parte de los desacuerdos lo primero que tenemos que hacer es buscar un punto en común con los socios para intentar darle una vía. ¿Cuál era el escollo? ¿Una vía es devolverles ese dinero? Para intentar darle una vía a devolver ese dinero. El escollo sobre todo era la garantía legal, la seguridad jurídica para poder hacerlos. También me llega que parece ser que hay sentencias que no tardarán mucho en salir, y eso también nos puede dar una vía garantista para poder hacerlo. Como digo, tenemos que volver a hablarlo con los socios para buscar un acuerdo, sobre todo que tenga una garantía legal. Y desde luego la consejera de Hacienda ya tiene el compromiso de reunirse con estas madres, este colectivo, como digo, que ya le he trasladado la importancia de recibirlas. ¿Cuál va a ser la primera medida en materia de empleo que va a tomar su gobierno? Mira, en materia de empleo, que yo creo que es la principal preocupación de la ciudadanía, tenemos ya acordadas por el anterior gobierno las políticas activas de empleo, pero creo que tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hablar de precariedad. El objetivo tiene que ser siempre buscar la calidad en el empleo, reducir temporalidad, reducir siniestralidad, reducir brechas salariales. Desde luego, tener en cuenta muy importante al colectivo de jóvenes, que son los que más están sufriendo la precariedad. Y esto lo tenemos que hacer, pues sentando a los sindicatos, sentando a la patronal y llegando a acuerdos con ellos para atajar esa precariedad laboral y ese objetivo de búsqueda de mejora de la calidad laboral. Y eso, como digo, se tiene que hacer con los sindicatos y se tiene que hacer con los empresarios, porque también es objetivo de este gobierno buscar la calidad en el trabajo. ¿Con plan de empleo o sin plan de empleo? Bueno, yo creo que la fórmula tiene que ser el plan de empleo. Tenemos que mirar cuál es el escenario, como digo, con los sindicatos y con la patronal, porque al final son los actores que nos pueden llevar a reducir con compromisos en negociaciones colectivas para reducir esa brecha salarial, esa desigualdad y esa siniestralidad laboral. Acaba de hablar de los jóvenes, ayer precisamente fue el Día de la Juventud y hay muchos datos que poner encima de la mesa, pero hay uno que afecta de alguna manera directamente más a Navarra, precisamente por los datos del empleo. La EPA en Navarra está rondando el 6,9, pero en menores de 25 años es de un 22,6. Exactamente. ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se ataca y cómo se ataja ese dato? Bueno, como colectivo específico está contemplado que tenemos que atajar esa precariedad laboral en los jóvenes haciendo un plan específico para la juventud. Y yo creo que además un compromiso de este gobierno es poner en presidencia el Instituto Navarro de Juventud, que va a tener un instituto propio como juventud, y ponerlo en presidencia es buscar la transversalidad de las políticas públicas que atañen a
a la juventud, no solo en empleo como parte fundamental, donde está principalmente su problemática, pero también en vivienda, en donde también hay numerosos compromisos en materia de vivienda, específicamente para los jóvenes. ¿Qué va a hacer con la Policía Foral? Bueno, yo creo, el es miércoles, otro colectivo que está también. Sí, el miércoles va el nuevo nombramiento del jefe de Policía Foral, mañana irá a sesión de gobierno y yo creo que tenemos que atajar, bueno, pues tenemos que poner en marcha la ley de Policía Foral. Es verdad que, bueno, el Gobierno de España nos ha dicho que hay algunos problemas, sobre todo en lo que atañe a la policía local, que tendremos que negociar con el Gobierno de España, pero esa ley hay que ponerla en marcha. Por lo tanto, tenemos que cumplir con ese compromiso y luego el plan director de Policía Foral, a ver hasta dónde llegamos con él. Y esto lo tendremos que hacer de la mano del colectivo, eso está claro. Una vez que se transfieran las competencias de tráfico, ¿qué va a pasar con la Guardia Civil? Bueno, como digo, esto es objeto de negociación con el Estado. Nos tenemos que sentar a negociar con el Estado el cómo de esas competencias. En estos momentos, y eso es así, es un dato objetivo, la Policía Foral no tiene efectivos suficientes en estos momentos para asumir las competencias de tráfico de manera exclusiva, por lo tanto tendremos que ver cómo negociamos. Y desde luego, bueno, también ese discurso de que este gobierno va a echar a la Guardia Civil de Navarra es un discurso inventado y ya se lo he trasladado así a la Guardia Civil. Yo creo que la Guardia Civil ha venido desarrollando desde hace cientos de años en Navarra una gran labor y tienen que seguir desarrollándola. ¿Va a impulsar su gobierno el tren de alta velocidad? El Gobierno de España es el que tiene en estos momentos las competencias para el desarrollo de ese tren de altas prestaciones, que en estos momentos, y gracias al voto en contra, entre otros, de Navarra Suma y de Bildu, no tenemos unos presupuestos que destinaban para Navarra 98 millones de euros para el desarrollo del tren de altas prestaciones. Nos interesaría que el Gobierno de España no fuera un gobierno en funciones y que pudiéramos tener un presupuesto solvente para desarrollar esa infraestructura. Y como digo, pues gracias a los votos en contra, tanto de Navarra Suma, bueno, en este caso UPN, y de Bildu, pues no salieron adelante. Pero como digo, había un compromiso claro de apuesta por ese tren para esta comunidad, 98 millones de euros, si no me equivoco. ¿Y usted como presidenta va a hacer algo porque eso continúe? Exactamente, yo creo que el compromiso con las infraestructuras es un compromiso muy claro, sobre todo en el acuerdo de gobierno está el Canal de Navarra como también eje vertebrador de cohesión territorial para nuestra comunidad y bueno, yo creo que el impulso también del Gobierno de España en el tren de altas prestaciones está claro. ¿Habrá programa de aprendizaje en inglés o no? ¿Continuará con más fuerza? ¿Se convertirá en modelo? ¿Qué quiere usted? El tema de convertirse en modelo es una competencia del Gobierno de España y así se lo vamos a trasladar al Gobierno de España, que también tiene encima de la mesa como borrador en la nueva ley de educación, que espero que, bueno, si tenemos Gobierno de España no en funciones, sino ya un gobierno funcionando, lo lleve a cabo, porque ahí sí que viene contemplado el PAI como modelo. ¿Está satisfecha por el premio que le ha dado UNESCO a Navarra por el programa escolar? Yo creo que es un reconocimiento a un programa que es válido, que apuesta por la igualdad, que apuesta por la no discriminación, que apuesta por la educación afectivo-sexual en las aulas, más allá de todo el ruido que se ha hecho con este programa, como digo, lo ha reconocido hasta la UNESCO, y lo que nosotros vamos a impulsar es que esa educación afectivo-sexual no se quede solo en los centros públicos, sino que llegue a todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya sean de titularidad pública como de titularidad privada, como centros concertados. Ese va a ser el empeño de este gobierno, que ese programa premiado por la UNESCO llegue a todos nuestros niños y nuestras niñas, independientemente de la titularidad del centro en el que estudien. ¿Va a modificar su gobierno el decreto foral del euskera en la administración pública? Ese es el acuerdo al que hemos llegado. Es verdad que sale la sentencia, creo, en septiembre, veremos a ver por dónde va, pero hay un acuerdo en el que dice que ese decreto foral del euskera tendrá que tener más consenso social, sindical y político. Por lo tanto, ¿cómo lo va a conseguir? Yo creo que vamos a ver qué es lo que dice esa sentencia. Yo creo que esa sentencia nos puede dar una pauta, pero desde luego ese consenso que hubo entre 26 parlamentarios que se quedaron en 19 ya no existe. Por lo tanto, entendemos que hay que buscar un mayor consenso. Yo creo que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública... ¿Mayor consenso es que va a llamar a la puerta de Navarra Suma? Yo creo que tiene que tener consenso con nosotros, con el Partido Socialista, que el Partido Socialista no estuvo de acuerdo con ese decreto foral, sobre todo con lo que tiene que ver
sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso a la función pública. Y también tiene que haber consenso sindical. Como digo, creo que esa sentencia nos podrá dar pautas de cómo modificamos ese decreto. Yo sé que queda todavía un tiempo y que usted acaba de llegar al Palacio de Navarra, pero ¿tiene pensado invitar a los Reyes a los premios Príncipe de Viana de la Cultura? Bueno, también hay que separar el tema de la entrega de los premios del día también de los Reyes de Navarra. Eso es una reflexión que compartí ayer con la nueva consejera de Cultura y que lo vamos a pensar. Pero desde luego los Reyes tienen muchas oportunidades para venir a Navarra porque se les invitará a más actos en nuestra comunidad, a actos que son invitados por empresas o por otras cosas. Los Reyes estarán presentes en esta comunidad. ¿Pero el gobierno les va a invitar como gobierno? Como digo, eso es algo que hablé ayer con la consejera de Cultura y que tenemos que verlo. ¿Qué ha pasado en Huarte? ¿Qué ha pasado con la alcaldesa? Bueno, pues la alcaldesa, su nombramiento va mañana como directora general de Interior y por lo tanto ha tenido que dimitir como alcaldesa porque son puestos incompatibles y bueno, pues alguien relevará a la alcaldesa al frente del ayuntamiento y veremos a ver cómo queda la composición del ayuntamiento. ¿Entendió usted lo que pasó en Huarte, en la votación? ¿Entendió usted que un partido con un solo concejal... Bueno, es un instrumento absolutamente legal y democrático que también ha ocurrido en otros ayuntamientos. Nosotros como Partido Socialista decidimos que no íbamos a dar nuestros votos ni a Navarra Suma ni a Bildu y que por lo tanto la opción era votarnos a nosotros mismos y eso es lo que hicimos. Desde luego no fueron el resto de formaciones políticas las que nos dieron el apoyo, desde luego sin pactarlo ni sin buscarlo, y ahora veremos a ver cómo queda la nueva conformación del Si ayuntamiento. vuelve a ocurrir de lo Huarte. mismo, ¿qué hará la persona representante del PSOE? Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con la nueva persona representante del PSOE en Huarte. Como digo, es un tema que está pendiente. Muy bien, María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En esta última parte también, como secretaria general del PSOE, porque al final aquí hay que estar a todo. Que tenga muchísima suerte. Nos seguiremos viendo, espero, durante mucho tiempo y será invitada cuando la actualidad así pues a vuestra disposición. lo requiera. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.